Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición del Catecismo de la Iglesia Católica en su programa Esta es nuestra fe. Estamos llegando hasta sus hogares para compartir con ustedes acerca de la doctrina cristiana y profundizar sobre todo lo que el Señor quiere y nos ilumina a través del magisterio de la Iglesia y a través de la revelación. Hemos tenido varios encuentros con ustedes, vamos siguiendo de manera continuada lo que nos va presentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Invitarles pues que también usted de alguna manera pueda adquirir su catecismo y pueda también ser parte misionero, un discípulo vivo en su casa, en sus hogares, para la transmisión de la fe cristiana. Acabamos de suceder un año de la fe en la cual la Iglesia nos ha invitado a todos nosotros como católicos a compartir nuestra fe y a llevar esa luz a todas las personas. Nuestros primeros destinatarios son nuestras familias, nuestros hijos, los jóvenes, para hacerlos misioneros según en la Iglesia. Bien, todos lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy el Catecismo nos propone en el número 91 un tema muy interesante acerca del sentido sobrenatural de la fe. Debemos de preguntarnos primero qué es la fe y de qué manera se manifiesta la fe en cada uno de nosotros. Antes que lleguemos a un concepto sobre fe, debemos llegar a lo más práctico, a lo que el Señor nos presenta a diario, y saber que la fe también es un acto humano, es decir, parte también de nuestro esfuerzo, de nuestra voluntad, para llegar a hacer actos de fe muy grandes. Y estos actos de fe nosotros lo hacemos en la cotidianidad, diariamente en nuestra vida. Hay muchas situaciones en que nosotros no entendemos, no las comprendemos. Y en eso es que se basan las Sagradas Escrituras para calificar la fe de María cuando dice que todo lo guardaba en su corazón. Aquellos misterios insondables que no podría quizás entender, lo guardaba en su corazón para poder entrar en esos misterios de Dios. También en nuestra vida hay situaciones que no podemos encontrarle una respuesta, quizás no la podemos entender porque no está acorde a lo que nosotros pensábamos o que nuestra razón natural no llega tal vez a magnificarla, no sabemos qué significa. Sin embargo, aquí interviene el acto de la fe. Por eso es bueno y en consecuencia que en nuestras familias también los padres de familia puedan darle a entender a los hijos esa vida de fe en la cotidianidad de la vida. Sin embargo, para entrar en estos misterios insondables que el Señor nos va presentando en nuestra vida, tenemos que adherirnos a una doctrina y en esto la revelación divina, los contenidos de la revelación, la meditación asidua de las Sagradas Escrituras van iluminando nuestro entendimiento sobre nuestras formas y aconteceres que nos suceden diariamente en nuestras vidas. Por eso es que el Catecismo nos dice que todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada. Y esto es, ¿por qué? Porque se suscita a través de la acción del Espíritu Santo. Entonces nosotros como bautizados podemos llegar a esta comprensión en la transmisión de la fe revelada por la misma acción del Espíritu Santo. Han recibido la unción del Espíritu que los instruye y los conduce a la verdad completa. Juan 16:13. De hecho, pues nosotros como bautizados participamos de esta acción del Espíritu en poder entender, en comprender los designios de Dios a través de la interpretación de las Sagradas Escrituras, pero jamás alejarnos de lo que el magisterio de la Iglesia nos propone. Cuando un fiel interpreta algún texto bíblico, lo tiene que hacer en comunión con lo que nos presenta el magisterio de la Iglesia. De hecho, si aquello que los fieles o el fiel dice interpretar y se aleja del magisterio de la Iglesia, entonces no está en consonancia con el Espíritu Santo, no es dado por el Espíritu Santo. En esto nosotros tenemos que ser bastante claros y
De hecho, entrar en esta dimensión de la fe sobrenatural en la cual todos los fieles participamos, entonces tendríamos que estar en esta dinámica de la oración continua con el Señor para que el Espíritu Santo pueda actuar en nosotros. Por eso es válido el conocimiento. El conocimiento es previo a la fe y nadie puede amar lo que no se conoce. Si no hay un previo conocimiento, no puede nacer la fe, y ya que la fe va siempre referida al conocimiento, porque alguien nos habla o porque leemos o porque alguna de otra forma llegamos a adquirir el conocimiento de algo para aceptar la realidad o verdad en conocimientos que hemos de recurrir a la fe. ¿Cuánto urge la evangelización? Por eso es que la evangelización urge para nuestra sociedad, porque ¿quién puede amar lo que no se conoce? Entonces, en este sentido, la evangelización, presentar a Cristo como verdadero Dios, verdadero hombre, en este querigma de Cristo resucitado. Él es que es la luz, es el camino, es la vida, es la verdad. Poderlo presentar a las generaciones de hoy como aquel que trasciende toda esperanza, para poderlo amar, para poderlo anunciar. Entonces, la evidencia mayor, además del anuncio, la evidencia mayor para ir creciendo en la fe será también el testimonio, porque es lo que nosotros podemos ver a través de nuestros actos. La evidencia de lo que se trate la tenemos cuando lo vemos con nuestros propios ojos materiales, que es ese conocimiento que hemos adquirido, por lo que hemos visto u oído directamente. Es una realidad evidente porque lo hemos comprobado plenamente. Y en esto nosotros podemos llegar hasta la acción del milagro. Cuántas situaciones que parecen imposibles, a través de una oración confiada de cada persona, puede llegar a arrancar un milagro al Señor. Y es en ese momento cuando se nos presenta la evidencia de aquello tan misterioso y tan imposible para el hombre, sin embargo, posible para Dios. Es aquí donde nuestros ojos de la fe se abren inmediatamente para llegar a palpar los misterios de Dios. Pero si no tenemos la evidencia, porque lo que tenemos es un conocimiento por medio de terceros o de terceras personas, necesitamos la fe para aceptar el conocimiento de lo que se trate. Por lo tanto, siempre, previamente a la fe, hay y tiene que haber un previo conocimiento de la existencia de aquello que va a ser objeto de fe. Podemos aquí entonces llegar al sentido sobrenatural de la fe, y en esto tendríamos que ir distinguiendo qué cosa abarca la fe natural y qué cosa abarca la fe sobrenatural. Y en esto nosotros estamos aún, digamos, es el kilómetro cero de nuestra vida espiritual. La fe es el kilómetro cero de nuestra vida espiritual. ¿Quién de nosotros podemos llegar a esta longitud increíble que nos presenta en nuestra vida espiritual a lo largo de los años, lo que Dios nos conceda, y la fecha en que iniciamos un recorrido de camino hacia Dios? ¿Cuántas veces este camino de recorrido hacia Dios lo podemos haber iniciado, qué sé yo, en nuestra edad adulta, algunos en su juventud, otros ya avanzados en su edad, porque es el momento en que el Señor ha tocado su corazón, y también es el momento en que la persona se ha abierto con la docilidad entera a lo que el Señor quiere que proponerle, que es la salvación. El kilómetro cero lo abandonamos siempre, desde el momento en que aceptamos de verdad la existencia de Dios. No una existencia teórica que pensamos que no nos afecta directamente, sino una vida centrada no solo en la existencia de Dios, sino fundamentalmente en el amor, porque Él es amor y solo amor, y el que no vive vibrando
por razón de ese amor, no vive debidamente la existencia de Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta de la existencia de Dios, entonces salta a nuestra vida aquello que nos está constantemente interpelando nuestra existencia. Ciertamente que Dios es amor, y es en esto en que nuestro ser, nuestra alma, tiene que vibrar para poder encontrarle sentido a todo cuanto existe. Podemos haber sido bautizados, podemos haber sido confirmados y haber hecho incluso la primera y muchas veces la única comunión, y posiblemente no creemos que tenemos fe. Y si en teoría puede ser que la tengamos, pero es una fe muerta, teórica o algunas veces ilustradas. Ciertamente hemos dado la primera comunión, hemos recibido la confirmación, hemos sido bautizados, y nuestra fe en relación a nuestra existencia se encuentra en cero, porque aún no hemos llegado a ese, digamos, a ese encuentro vivo con Jesucristo resucitado, a esa, digamos, dimensión existencial de que Cristo está presente en nuestras vidas y de que todo lo que nos sucede porque está motivado por la voluntad de Dios. Fray Luis de Granada distinguía agudamente diciendo: una cosa es tener fe y otra vivir la fe. Y la fe no se puede decir que se tiene si uno no vive correspondiendo al amor que el Señor nos tiene. Aquí podemos distinguir entonces entre fe natural humana y fe sobrenatural o divina. La fe natural no es necesaria para vivir. Los sentidos y la razón nos permiten llegar al conocimiento de muchas verdades materiales, pero hay otras muchas en las que aceptamos apoyándonos únicamente en la autoridad intelectual de los demás. Somos muchos los que hemos estado, tal vez no hemos estado en un lugar que se nos presenta, por ejemplo, el estrecho de Bering, pero tenemos fe de que existe. Ciertamente que sí, algunas veces hemos visto documentales geográficos y por medio de eso nosotros nos damos cuenta que realmente existe un lugar. Tal vez nunca hemos estado en el desierto y sin embargo a través de lo que hemos escuchado o a través de lo que nosotros hemos visto o ilustrado, sabemos ciertamente que existe. Lo mismo que tenemos fe de que lo que comemos diariamente no está envenenado. Imaginémonos hasta qué punto podemos llegar, aún sabiendo que son muchas las personas que han muerto envenenadas, porque si no, no podríamos comer tranquilos si desconfiáramos de todo. Entonces, no existe nadie interesado en que no creamos que existe el estrecho de Bering o en amargarnos la vida diciéndonos que lo que comemos está envenenado. La fe sobrenatural se distingue de la natural, esencialmente en que aquí hay alguien mucho más inteligente que nosotros, que está interesado en que querernos convencer que Dios existe y naturalmente, queriéndonos convencer que Dios no existe, y el único interesado de querernos convencer en que Dios no existe es el demonio. La fe es aceptar y obrar en consecuencia de la existencia de que existe otro mundo para el que hemos sido creados, y en este otro mundo de realidades que escapa a la comprensión plena de nuestra pobre mente, y necesitamos ser iluminados por una luz sobrenatural, no material, que no ilumina nuestros cuerpos, sino nuestras almas. Es aquí donde entramos a los misterios de Dios, a aquello que nosotros no podemos entender ni comprender. Es esta una luz que solo pueden captar los ojos de nuestra alma cada vez más, en la medida en que el desarrollo espiritual de nuestra vida íntima vaya siendo cada vez mayor y los ojos de nuestra alma vayan adquiriendo una visión más aguda de las maravillas de amar al Señor. En medida en que entremos en esta dinámica, en esta acción, de apertura del corazón del ser humano al Señor, entonces nuestra alma se va iluminando aún más.
Es aquí donde interviene el sentido sobrenatural de la fe. Hay algo que tal vez no es posible que podamos comprender o entender dentro de los dogmas de la iglesia o dentro del mismo sentido de la revelación o de lo que nos proponen las Sagradas Escrituras. Sin embargo, es aquí donde entra el sentido sobrenatural de la fe por la acción del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces cuando nos reunimos en comunidad y compartimos la palabra y al dar una interpretación, alguna moción de lo que el Espíritu del Señor nos dice a través de la palabra que hemos escuchado, ahí nosotros tenemos que saber y reconocer la acción del Espíritu Santo que está dándonos ese mensaje de crecimiento para una comunidad. Y cuando leemos las Sagradas Escrituras de manera individual, encontramos esa fuente de vida, ese crecimiento que nos propone la palabra. Sin embargo, la comprensión, la acción del Espíritu Santo va llegando cada vez más en la medida en que nuestro corazón se acerca más al Señor. No solamente en el hecho de acercarse, sino en el hecho de amar más. Nos abre la puerta de nuestro corazón para que el Señor entre más ampliamente en nuestro ser y tome una gozosa posición en nosotros. A medida que el Señor va tomando esa gozosa posesión en nuestras vidas, entonces nuestro discernimiento cristiano va fortaleciéndose aún más. Es aquí donde nos encontramos la sabiduría, a través del don de la sabiduría, los dones del Espíritu Santo, saber distinguir qué nos aleja de Dios y qué nos acerca de Dios. A medida que nos alejamos de Dios, entonces el alma que se ha hecho apertura al Señor, entonces esas situaciones que le alejan de Él, va tratando de evitarlas, porque ha llegado a esa etapa de discernimiento cristiano. No es solamente los actos buenos lo que nos hacen buenos, también tiene que haber un acto de abandono, un acto de nuestra voluntad personal de amar más a Dios. Y en esto de amar más a Dios trasciende simultáneamente a nuestros hermanos, en el respeto a nuestros hermanos, en nuestro testimonio de vida. Y es ahí la evidencia de la fe. La evidencia de la fe que los otros pueden mirar en los demás o en uno mismo, lo que la acción de Dios va realizando. El conocimiento que nos da la fe es el de la existencia de un mundo espiritual que no espera y del cual Dios nos ha proporcionado unas determinadas verdades reveladas de diversas maneras y en todo tiempo. Dios ha hablado a los hombres revelando parte de sus misterios y el hombre que se abre a las revelaciones divinas y lo acepta con la mente y el corazón. Al Dios de sus amores es el hombre que tiene fe verdadera y vive conforme a ella. Tener fe según la revelación del Señor es entregarse a Dios sin reservas de ninguna clase. Es aceptar la palabra y la persona de la cual le revela. Por eso el acto de fe supone la gracia que ilumina la inteligencia y mueve la voluntad sin menoscabo a la libertad humana. El acto de fe no es que va a dañar nuestra libertad, al contrario, la fortalece aún más. Es a través de nuestra libertad en que nosotros aceptamos ese acto de fe y nos abandonamos en la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros experimentamos resistencia de nuestra voluntad frente a lo que se nos presenta en el acontecer diario de nuestras vidas? Hay situaciones muy dolorosas que nosotros no podemos comprender y nuestra voluntad se resiste en aceptarla. Sin embargo, todo esto está motivado en un Dios que nos ama porque tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. En ese plan maravilloso interviene Dios y a veces, muchas veces, de situaciones muy penosas, el Señor va a sacar grandes frutos porque lo que Él quiere para la vida de cada uno de nosotros es la salvación. A veces llevamos una vida de penitencia,
una vida de muchas contrariedades. Sin embargo, en estas contrariedades complejas en las cuales nos encontramos, situaciones difíciles, malos entendidos con las personas que nosotros queremos, con nuestros seres queridos, situaciones que nos llevan muchas veces a alejarnos de los demás, situaciones que hacen compleja nuestra vida y nos apartan continuamente de los demás. Son esas situaciones en la cual entra el espíritu de mortificación, y esa mortificación sirve para purificar nuestro espíritu, para purificar nuestra alma. Entonces, el hecho de aceptarlas sirve para nosotros, para la salvación de nuestra propia alma, y resistirnos a ella, porque todo tenemos que, ciertamente que todo nos viene de Dios, pero también tenemos que reconocer las consecuencias en las cuales derivan nuestros actos y saberlos aceptar con sencillez y con humildad. La fe, por tanto, pues es la respuesta por parte del hombre a la palabra de la revelación divina, y lógicamente, tal como escribe San Juan Evangelista, el que no cree ya está condenado. Una persona que no cree no tiene esperanza. Al no tener esperanza, no tiene sentido de su existencia. Por eso es que dice San Juan que ya está condenado. Obviamente no tiene un sentido verdadero de su vida, no sabe hacia dónde va, no tiene un horizonte definido. Entonces su espíritu está encerrado en sus propios razonamientos. Por eso es que San Juan dice, el que no cree ya está condenado. La fe, cuando se tiene, crea en el hombre la obligación de conocer y vivir las verdades reveladas, porque la fe que nos salva consiste en vivir conforme a ella en todo lugar y en todo momento. Y la fe nos salva porque ella supone nuestra incorporación a Cristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. La fe se nos impone, no se nos impone, se nos propone. Somos enteramente libres de aceptarla o rechazarla, pero si lo admitimos, lo mismo que si la rechazamos, lo hacemos con todas las consecuencias, porque sin la fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. La fe es algo pues que depende no tanto de la inteligencia como de la voluntad. Ante todo es un don de Dios, es un don divino que el Señor está siempre dispuesto a donarnos, como lo está en relación a cualquier otro bien espiritual que le demandemos, que le pidamos. Pero lo importante es tener la voluntad de amar y desearlo. La inteligencia aquí no nos sirve de nada. Con el Señor nada se adquiere por razón de la inteligencia, sino por razón de amor, de la voluntad que tengamos de amarlo. Lo importante entonces es que nuestro corazón, nuestra voluntad se adhiera a esta constante de amar al Señor. Lo demás viene por añadidura. Entonces, entre más le amemos, entre más abramos nuestro corazón al Señor, en consecuencia nuestra fe se inflama aún más. Entre más nos alejemos del Señor, entre menos nuestro corazón lo dispongamos hacia Él, entonces nuestra fe se debilita. O sea, tiene su consecuencia. Por eso es que se hace necesario amar más a Dios. ¿Y de qué manera podemos amar más a Dios? A través de nuestra voluntad. Ejercitar nuestra voluntad en amar a Dios. Es un ejercicio. Un ejercicio se adquiere a través de una disciplina. Hemos recordado que amar a Dios no solamente abarca la dimensión sensible de la persona. Amar a Dios es un acto de voluntad que se hace todos los días. Es en esto en que tenemos que ejercitarnos nosotros los creyentes. Adquirida la fe, esta no llega a una categoría absoluta que nos permita pensar tengo o no tengo fe, porque la fe también es variable. Se puede tener una profunda fe y perderla por falta del amor del Señor, lo que estábamos comentando hace un momento. Si yo me alejo del Señor, entonces la fe se debilita. También se puede iniciar un recorrido espiritual con una débil fe y con un amor y perseverante adquirir una fe profunda y sólida.
El demonio siempre está a la salta y sabe muy bien que si desmorona la fe de alguien, esta es una presa segura. Vamos, que lo tiene ya metido en el saco. Por eso tiene mucha importancia las llamadas dudas de fe, frente a las cuales nadie estamos vacunados. En general, nuestra fe siempre es muy débil. Sabemos que el Señor lo ha dicho. Por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a ese monte, vete de aquí allá, y se iría, y nada os sería imposible. El Señor constata nuestra débil fe. El Señor sabe que nuestro amor hacia Dios es bastante frágil y por eso nuestra fe puede variar en cualquier momento. Por ello se necesita un ejercicio constante de nuestra voluntad de amar a Dios minuto a segundo, a cada momento, en todo tiempo. San Pedro en su primera epístola nos dijo: sed sobrios y vigilad, que vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, anda rondando y busca a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Segunda de Pedro 5:8. Y esto es para él fundamental, hacernos perder la fe o al menos debilitarnos, como paso previo a su destrucción. El demonio anda detrás de como para cogernos como presa inmediatamente, tratándonos de poner en duda la existencia de Dios, porque entre menos creemos que Dios existe, entonces nos sentimos más libres para cometer pecado. No son las personas que vigilan nuestros actos, no es la sociedad la que va a decir qué es lo bueno o lo malo que yo hago. Aquí depende mucho de nuestra interpelación personal. Entre más la persona se entra la tentación de que Dios no existe, de que Dios no le está viendo, de que Dios no sabe nada de su vida, entonces se siente más libre para cometer pecado cualquiera. Entre menos tiene la idea de que Dios está en su corazón, entonces se siente con más sentido de permisividad de hacer cualquier cosa que atente contra lo que Dios quiere para su vida. Entonces este es lo primero que el Señor quiere de nosotros, es nuestro amor, y lo que quiere el demonio es nuestra división. Así pues, la fe es como un cuchillo que extirpa las dudas, es una inyección que las neutraliza. Las dudas de fe tienen una relación con nuestro libre albedrío, con nuestra libertad. Alguien puede decir: yo soy libre, yo hago con mi vida lo que yo quiera. Sin embargo, hay situaciones en que la libertad no es hacer lo que yo quiera, sino que nuestra libertad está en consonancia con el querer de Dios. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Es una interrogante que nos presenta nuestra mente y que hemos de vencer con la fuerza de nuestro amor al Señor. La duda forma parte de nuestra vida espiritual y solo podemos apagarla con la fuerza de nuestro amor al Señor. La duda es nuestro tormento que soportamos, es uno de los precios que tenemos que abonar por la capacidad que tenemos de ser creyentes o no creyentes. Bien, entonces todo esto nosotros tenemos que pasarlo a nuestra vida. El espíritu sobrenatural de la fe que nos lleva a, a entrar, a profundizar en los misterios insondables de Dios, que podamos entender, que podamos comprender a través de lo que nos pasa en nuestra vida, que todo va sucediendo según la voluntad de Dios en esta dinámica de amor. Y entre más nos alejamos de Él, entre más creemos que Dios no existe, que Dios no nos ve, nuestra fe se va debilitando y nuestra capacidad de libertad se va volviendo viciada, inclinándose aún más al mal. Y esto nos sucede a todos, porque la duda nos viene a todos. Entonces tenemos que estar alerta porque el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos que resistirle firmes en la fe y por eso tenemos que hacer actos de fe
en cada momento, en cada tiempo. Bien, nos alegra haber compartido con ustedes, apenas compartimos el número 91 del Catecismo de la Iglesia Católica. En el próximo encuentro vamos a tratar de profundizar sobre el sentido sobrenatural de la fe en el pueblo de Dios y cómo y de qué manera se manifiesta y cómo actúa el Espíritu Santo en este sentido de la interpretación de la revelación divina. Bien, hasta una próxima edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Nos unimos la próxima semana, si Dios quiere. Estaremos en la Jornada Mundial del Enfermo. También en nuestra diócesis de Estelí se estarán celebrando una jornada marianas, prédicas marianas que próximamente les avisaremos por este canal. Hasta pronto y que el Señor los bendiga. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías. ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí. Esperas de mí, mis ojos temen al mirarte. Quisiera poder enfrentarte. Contigo mi camino es difícil, me exiges abrir un nuevo horizonte en la soledad de mi noche. Jesús, no puedo abandonarte. Jesús, en mí penetraste, me habitaste, triunfaste y hoy vives en mí. De tus ojos
rato de oración ante un sagrario abandonado. Llena el alma de ese vivir sintiendo y compadeciendo con él. Procura no ver, ni oír, ni sentir, ni querer las cosas, los acontecimientos y a las personas, sino como Jesús desde su sagrario las ve, oye, siente y quiere. Y de esta suerte, la presencia nuestra ante el sagrario, que por ser corporal, está limitada solo al tiempo en que estamos delante de él. Por esta compasión le podemos acompañar, no a ratos, sino siempre, siempre. Por esta compañía de compasión, nuestro corazón y nuestra vida se convierten en eco del corazón y de la vida que palpitan en nuestro sagrario. Alma que crees con fe viva en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, ¿puedes medir la inmensidad del amor que el corazón de Jesús recibiría en su sagrario y de la dulzura y seguridad y paz que te inundarían si tu corazón no tuviera más ritmo que el ritmo del corazón de Jesús sacramentado? Dos corazones con el mismo ritmo son un solo corazón. Esa es la obra de la compasión perfecta. Yo quiero emplear mi sacerdocio en cuidar a Jesucristo en las necesidades que su vida de sagrario le ha creado. Alimentarlo con mi amor, calentarlo con mi presencia, entretenerlo con mi conversación, defenderlo contra el abandono y la ingratitud, servirle de pies para llevarlo a donde lo desean, de manos para dar limosna en su nombre aún a los que no lo quieren, de boca para hablar de él y consolar por él y gritar a favor de él cuando se empeñan en no oírlo, hasta que lo oigan y lo sigan. ¡Qué hermoso sacerdocio! En los clásicos católicos de EWTN les traemos las diferentes pláticas que Madre Angélica presentó en los inicios de su ministerio televisivo. Reviva esas enseñanzas de quien vive muy cerca con el Señor. Madre Angélica presenta. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro.